En el año 2015 el fentanilo mataba a menos de 10.000 personas. Era una droga mucho menos mortífera de la que conocemos ahora, muy por debajo de otras drogas como la heroína. Pero poco a poco las muertes empezaron a subir y en el año 2020 todo explotó. El fentanilo llegó a cobrarse unas 80.000 vidas al año tan solo en los Estados Unidos. Por ponerlo en contexto, esta droga llegó a acabar con más estadounidenses en un solo año que todas las guerras que este país ha luchado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, todas juntas. Donald Trump llegó a firmar una orden ejecutiva que calificaba al fentanilo como una arma de destrucción masiva y, al menos de boquilla, muchos de sus aranceles contra México, China o incluso Canadá se justificaron precisamente como una respuesta por dejar entrar al fentanilo al país. Sin embargo, a partir del año 2024 parece que ocurrió un milagro. Las muertes empezaron a caer en picado y hoy las cifras de sobredosis ya están por debajo que antes del boom de 2020. Y claro, la pregunta que nos hacemos es ¿qué ha ocurrido? Pues bien, aquí hay teorías para todos los gustos. Algunos opinan que la política de la mano dura de Trump en la frontera pues ha tenido efecto. Otros que todo se debe al Narcan, un medicamento muy efectivo para salvar a alguien durante una sobredosis y que se ha vuelto muy accesible en los últimos años. Y bueno, también hay quien opina en una teoría un poco macabra y casi paranoica que la caída de las sobredosis han sido pues fruto de la selección natural. Por suerte, para resolver esta cuestión está la economía. Sé que a muchos esto os chocará, pero a lo largo de este vídeo veréis cómo la economía y las epidemias de opiáceos tienen muchos más puntos en común de lo que parece. Y en este caso parece ser la respuesta al enigma. Y entenderlo no es solo una curiosidad, porque esta puede ser la clave para lidiar contra el resto de las drogas. Aunque, hablando de adicciones, yo tengo que reconocer que últimamente no paro de mirar mi cuenta corriente. Es que vamos, no para de entrar dinero. Y a ver, no es que de repente yo haya descubierto el negocio del siglo o que me está haciendo millonario. Pero es que, oye, entre la cuenta remunerada y la tarjeta de Trade Republic, cada mes me entra dinero sin hacer prácticamente nada. Para que os hagáis una idea, con unos ahorros de unos 10.000 euros en mi cuenta corriente y un rendimiento del 2,02% TAE, al final de año cobro unos 200 euros extra de rentabilidad. Pero es que luego, como uso la tarjeta Visa de Trade para mis compras habituales, de todo lo que compro se me devuelven hasta 15 euros mensuales. Es decir, que solo con la tarjeta, además al año, acumulo un total de unos 180 euros. O lo que es lo mismo, que contando todo, simplemente por haberme pasado de mi banco tradicional a Trade Republic, acabo casi con unos 400 euros extra a final de año para pagarme, por ejemplo, un viajecito de fin de semana. Que oye, con la cantidad de vídeos que subimos, el fondo de inversión, las formaciones, Capital Factory, todo lo que estamos preparando, pues poder irme de vacaciones un fin de se agradece. Así que oye, si tú también quieres los beneficios de pasarte a Trade Republic, te dejo un enlace en el QR que ves en pantalla y en la descripción de este vídeo. Al abrir ese enlace se te abre un formulario donde pones tus datos básicos y ya está. O sea, es que abrir la cuenta son 3 minutos de reloj. Es súper sencillo y cero burocrático. Así que te lo recomiendo al 100%. Y dicho esto, sigamos con el fentanilo. Todos hemos visto vídeos de adictos al fentanilo que parecen sacados de una película de apocalipsis zombie. Sin embargo, este químico no empezó como una droga, sino como un medicamento aprobado por la mismísima FDA en 1968. Eso sí, un medicamento que se usaba y se sigue usando principalmente en hospitales. Y es que hablamos de un opiáceo 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína. Es tan potente básicamente por su capacidad de disolverse y atravesar las capas de grasa. Pero como suele pasar, la gente no tardó en encontrarle otros usos y no tardó en aparecer un gigantesco mercado negro. La clave es que detrás de este mercado negro había dos países clave, China y México. El gigante asiático producía los químicos básicos y luego México se encargaba de fabricar el producto final y distribuirlo por todo el mundo, pero especialmente por los Estados Unidos. Aquí hay mucha gente que vio un plan maestro de China para hundir a su rival geopolítico y además, como muchos ya sabréis, durante el siglo de humillación chino, los ingleses inundaron el país con opio para hacer negocio. Así que mucha gente entendió todo esto como una suerte de venganza, el fentanilo como un arma política. Pero vamos a ver. Teorías conspiranoicas aparte, lo cierto es que esto no benefició para nada al gobierno chino. Lo siento, pero ni Xi Jinping ni el gobierno chino mandan fabricar fentanilo. Más bien, es una cosa bastante underground. De eso se encarga un ejército de laboratorios clandestinos muy descentralizados, que además son muy difíciles de mantener bajo control porque muchos no están haciendo nada técnicamente ilegal en China. Porque estos químicos, que son los que luego México convierte en fentanilo, se pueden usar para fabricar muchas otras medicinas, o incluso el propio fentanilo medicinal. Pero bueno,
no nos adelantemos. El caso es que como todo esto ocurre fuera de los Estados Unidos, no hay mucho que el tío Sam pueda hacer. De ahí que Trump ponga tanto énfasis en detener el producto final en las fronteras y también en acabar con los traficantes que lo venden dentro del país. La pregunta más bien es otra, y es: ¿esto funciona? ¿Este control fronterizo de Trump es lo que explica por qué están cayendo las sobredosis? Una de las principales medidas en el primer mandato de Trump y luego también con el de Joe Biden fue reforzar los controles de frontera. Y una cosa es verdad, la cantidad de fentanilo requisado se disparó. En el año 2021 el gobierno requisaba un 150% más que en 2019. Pero claro, la pregunta más bien es: ¿estaba aumentando el porcentaje de fentanilo requisado porque, no sé, los controles funcionaban mejor? ¿O simplemente incautaban más porque entraba mucho más al país? Pues lo cierto es que la mayoría de expertos coinciden en lo segundo. No es que los controles funcionaran mejor, es que simplemente había más fentanilo y por tanto se incautaba más. Y esto se cree que es así básicamente porque las muertes tuvieron su pico 2 años después de que se dispararan las requisas. Es decir, que el peor momento del fentanilo fue más tarde de aumentar el control de fronteras. Y es que, al contrario de lo que pueda parecer, traficar con fentanilo es demasiado fácil. Como es un químico tan potente, en realidad hace falta muy poco. De hecho, 2 miligramos ya se considera una dosis potencialmente letal. Es decir, que si tú eres un traficante de fentanilo, puedes esconderlo en sobres muy pequeños, de 1 kilogramo o incluso menos, y eso sigue siendo extremadamente rentable, o al menos muy rentable si lo comparamos con otras drogas como la cocaína, que se envían en toneladas. Pero amigos, aquí hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que esta estrategia de intentar parar el fentanilo con control de fronteras tiene otro gran problema, y es que incluso si funcionara, la solución podría ser peor que la enfermedad. Amigos, la demanda de drogas no desaparece por arte de magia, y si acabas con una, pues incentivas a las mafias a crear otra más fácil de contrabandear. Y esto no es solo teoría, de hecho es exactamente lo que ocurrió con el fentanilo y la heroína. Y es que, veréis, esto se entiende mucho mejor con un ejemplo. En el año 2022, los talibanes prohibieron el cultivo de amapolas en Afganistán, con las que se fabricaba el 90% de la heroína a nivel mundial. Tras ello, es cierto que el consumo de heroína se desplomó. De hecho, si os habéis fijado en el gráfico anterior, las requisas en la frontera sur de los Estados Unidos cayeron casi un 100%. Pero, ¿acaso desaparecieron los drogadictos? Pues para nada, simplemente se cambiaron al fentanilo, que es una droga mucho peor. Además, esto no es nada nuevo. En la década de los 2000 ya ocurrió algo bastante parecido, aunque en menor escala. El país más afectado fue, sorpresa, Estonia, donde el consumo de heroína se desplomó. ¿Y cuál fue el resultado? Pues de nuevo, una incautación de fentanilo que lo convirtió en el país con la mayor tasa de muertes por sobredosis de toda Europa. Así que, viendo este percal, ya os podéis imaginar por qué ir a por los camellos tampoco suele funcionar. Es decir, puedes meter entre rejas a los que venden droga en un momento dado, pero al final creas un nicho de mercado muy lucrativo que atrae a nueva competencia. De hecho, hay quien dice que ahora mismo está ocurriendo exactamente eso con el fentanilo y los nitacenos. Sí, los nitacenos, otro opiáceo 5 veces más potente que está empezando a causar estragos por Estados Unidos y Europa. Sin embargo, aquí hay que hacer algunos matices, porque nosotros no estamos tan seguros de todo esto, y para que entendáis por qué, tenemos que poner a prueba el resto de teorías de por qué la sobredosis de fentanilo está cayendo en picado. Os hago una pregunta. ¿Y si el número de sobredosis no está cayendo realmente? Hasta ahora hemos hablado de muertes a causa de sobredosis, y esa cifra puede bajar o bien bajando la cantidad de sobredosis o bien haciendo que las sobredosis sean menos letales. Y amigos, eso es precisamente lo que hace la naloxona, un spray nasal que si se administra a tiempo puede salvar a una persona de morir por un exceso de opiáceos. La naloxona, o Narcan por su nombre comercial, no es nada nuevo, pero en los últimos años su uso se ha disparado. En el año 2023 pasó a ser un medicamento de venta libre en los Estados Unidos, es decir, que ya no hacía falta una receta médica para comprarlo. Es más, ni siquiera hace falta ir a una farmacia, lo venden en cualquier supermercado. Es cierto que todavía tiene problemas, el más importante es que hace falta que otra persona te lo administre, y además hay que actuar muy rápido. Pero si se hace bien, la eficacia de este medicamento está por encima del 90%. Con todo esto, parece que hemos estado perdiendo el tiempo. La solución al misterio de por qué caen las muertes parece obvia, pero mejor no vayamos tan deprisa. Y es que si miramos dónde están cayendo más las muertes por sobredosis, está claro que es un fenómeno que va desde la costa este hacia el oeste. Es decir, no cae en todo el país al mismo tiempo. Y esto es muy raro. La naloxona se ha vuelto de uso libre en todo el país, y antes de que eso ocurriera, había proyectos piloto a lo largo también de todo el país. Entonces, lo más lógico es que las muertes por sobredosis, si al menos estuvieran bajando por este medicamento, deberían estar cayendo pues al mismo ritmo en todos los Estados Unidos.
pero nada más lejos de la realidad. Y esto ya nos da una pista de que la clave, la verdadera razón por la que la crisis del fentanilo está llegando a su fin, no está en este medicamento milagroso. Y es que, amigos, aunque no hay ninguna duda de que la naloxona ha salvado miles de vidas, también es cierto que indirectamente ha acabado con otras tantas. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que un medicamento que en teoría te salva de la sobredosis acabe causando muertes? Pues muy sencillo. Al volver el fentanilo una droga mucho más segura, al dar esa sensación de seguridad de que con la naloxona no te vas a morir si te da una sobredosis, pues más gente se ha atrevido a probar el fentanilo o a consumir más cantidad de lo que hacían antes. Ya sé que esto parece un cálculo demasiado racional para aplicarlo con las drogas. Es decir, ¿de verdad un adicto hace cálculos matemáticos con la probabilidad de que le dé un patatús? Obviamente no, pero es que tampoco hace falta. Un teorema clave de la economía es que no hace falta que la gente sea racional para que se cumplan las leyes básicas de la oferta y la demanda. Es más, esto se ha demostrado con simulaciones informáticas donde los agentes eran zombies sin cerebro que compraban y vendían al azar. Y aún así, los precios llegan a un equilibrio. Siempre se llega a lo que determina la oferta y la demanda. Así que sí, siguiendo una lógica económica, volver más seguro el fentanilo definitivamente aumenta su consumo. La cuestión más bien es si este efecto aumenta el consumo mucho o poco, y lo cierto es que no lo sabemos. Es muy difícil de calcular, pero no hay muchos motivos para ser optimistas. Una forma de intuirlo es ver qué pasa cuando una droga se vuelve más barata. Si lo pensáis bien, el riesgo por sobredosis es una especie de impuesto al consumo de fentanilo, y la naloxona baja ese impuesto, es decir, que en cierto sentido baja su precio. Del caso concreto del fentanilo todavía no hay muchos estudios, pero con la heroína hay bastante consenso. Si el precio o los riesgos asociados a su consumo cae un 10%, el consumo sube en torno al 8%. Y repito, estos medicamentos lo que hacen es bajar el coste, es decir, el precio de consumir esa droga, ese riesgo extra. Y al final, el impacto de la naloxona es bastante limitado. La distribución de más naloxona, respaldada por el Acuerdo Estatal sobre Opioides, podría reducir los OOD en un 6,3% y un 8,8%. Por poner esta cifra en contexto, otro estudio analizó qué factores explican el aumento de muertes por sobredosis en los Estados Unidos durante las últimas décadas. Para que os hagáis una idea, el aumento de la probabilidad de morir por culpa de la popularización del fentanilo tan solo explica el 20% de las muertes en no universitarios y el 6% en universitarios, mientras el mero hecho de que los precios sean más bajos explica el 80% en no universitarios. ¿Por qué una subida tan brutal de la probabilidad de morir en una sobredosis explica tan pocas muertes? Pues justo por lo contrario de lo que os acabamos de explicar. Cuando las drogas se vuelven más peligrosas, su consumo cae. El principal problema es que esta caída del consumo se compensa de sobra con más consumo gracias a que los precios también están muy a la baja. Así que no, la popularización de estos medicamentos no explica la caída en las muertes totales. Para entender de verdad lo que está ocurriendo, tenemos que ir al corazón del asunto. Y el gráfico anterior debería haberos dado una pista de lo que estamos hablando. Exacto, el precio. Al final, el factor más importante, lo que realmente decide cuánto se va a consumir una droga, es su precio. Pero sobre el papel, el precio del fentanilo tampoco ha subido tanto, así que esto no debería en principio explicar la caída por muertes en sobredosis. Sin embargo, echad un vistazo a este gráfico. En los últimos 2 años y algo, la pureza del fentanilo se ha desplomado entre un 25 y un 50%, al menos en los Estados Unidos. Es decir, algo parecido a lo que sucede cuando hay inflación y en vez de subirte el precio, pues bueno, lo que hacen es quitarte galletas del pack o ponerte más aire en la bolsa de patatas fritas. Pues lo mismo, el precio de la droga, del fentanilo, sigue siendo parecido, pero la cantidad, la pureza de la misma es mucho menor. De hecho, en los últimos meses ha nacido una tendencia de mezclar el fentanilo con un sedante para animales, justamente para compensar la falta de pureza. Esta mezcla, eso sí, es mucho menos letal que el fentanilo puro. Además, aquí hay que dejar una cosa clara. Esto es muy raro. Antes hemos visto que el precio por gramo puro de las drogas suele caer, no subir. En Europa, durante la década del 2010, el precio de la cocaína se mantuvo estable mientras que su pureza aumentó un 40%, y hay muchos más ejemplos como este. Además, no hay indicios de que el precio de otras drogas ahora mismo esté subiendo. La única droga que es más cara es el fentanilo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta droga en concreto? Pues todo apunta hacia un mismo lugar: China. El embargo chino a los envíos de fentanilo a Estados Unidos, que comenzó en mayo de 2019, elevó los precios en la calle durante un periodo limitado, reduciendo las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos en aproximadamente una cuarta parte durante un periodo de 3 a 5 meses después del anuncio. Si recordáis lo que hemos dicho al inicio de este vídeo, el fentanilo nace en China y termina de cocinarse en México para acabar en Estados Unidos principalmente. Ya hemos visto que poner controles en la frontera pues no es muy útil para parar su
distribución. Ahora bien, atacar el propio corazón de la industria, ahí hablamos de un tema distinto. Y es que contrabandear fentanilo una vez ya se ha fabricado es muy fácil, pero producir esos químicos sin que nadie se dé cuenta es muy complicado. Y cuando China se pone manos a la obra y hace inspecciones a las empresas que compran la materia prima, entonces la producción de fentanilo cae en picado. Y esto lo sabemos porque no es la primera vez que ocurre. En el año 2018, China añadió a la lista de productos ultrarregulados dos precursores de esta droga, el NPP y el 4-ANPP, y poco después añadió todo el resto de químicos. Podría parecer que esto no sirvió de nada. Al fin y al cabo, un año después estallaría la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, pero sí que funcionó. Y hace nada hemos visto un estudio que lo confirma. En realidad, si la epidemia fentanílica terminó estallando fue porque China acabó con la cooperación internacional. En agosto de 2022 anunció oficialmente la ruptura de todos estos acuerdos. ¿El motivo? Pues algunos seguro que lo recordaréis. La visita de Nancy Pelosi, la portavoz de los demócratas en el Congreso, a Taiwán. Sin embargo, lo cierto es que para entonces las relaciones ya llevaban un par de años rotas, sobre todo por culpa de la guerra arancelaria. Aunque la cooperación seguía existiendo sobre el papel, en la práctica no se llevaba a cabo. Pero ojo, aquí lo importante es que mientras China cooperó, la cantidad de fentanilo que terminaba en los Estados Unidos cayó radicalmente. Esto se puede ver incluso en los posts de Reddit, con mucha más gente de lo normal quejándose de que no pueden contar un camello, o con el volumen de búsquedas en Google buscando clínicas de desintoxicación cercanas. Y aquí viene un dato clave en todo este asunto. En el año 2023, justo cuando el número de muertos por sobredosis empezó a caer, China anunció que volvería a cooperar con el resto de países para poner a raya el fentanilo. De hecho, fue un anuncio conjunto entre Joe Biden y Xi Jinping. Nada menos. Y esto lo explica todo. Así que en resumen, la mano dura con los traficantes y con los camellos, pues no suele funcionar. Pero la cooperación internacional para atacar al origen del fentanilo, eso ya es otra cosa. Ojo, esta estrategia no funciona igual de bien con todas las drogas. En este caso, coincide que el fentanilo necesita unos químicos fácilmente identificables y difíciles de comprar en el mercado negro sin que nadie se entere. Pero sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Sabíais que la epidemia de muertos por fentanilo estaba llegando a su fin? ¿Qué teoría os ha convencido más? ¿Creéis que esta caída va a ser un éxito total o una droga nueva aprovechará la demanda que está dejando el fentanilo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.